Good afternoon, good Recording evening, in and good morning progress. to all the audience that are join us online to this second. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde son, sobre innovación. Por parte de las personas que organizaron esta sesión, quiero darles la bienvenida a la misma Fundación Julio Barbas, Mecorot, el Instituto de la Universidad de Michigan y el Banco Interamericano de Desarrollo. El día de ayer, en la primera sesión, nosotros aprendimos sobre las diferencias entre los diferentes servicios utilitarios, telecomunicaciones, energía y agua y sanidad. Es increíble cuán cerca están en cuanto al acceso universal y qué tan lejos está el agua y sanidad. Más de 2 millones de personas no tienen acceso a agua potable y segura. 3.77 mil millones de personas no tienen acceso a una gestión adecuada del agua. Esto es un rol muy importante, pero a través de una presentación maravillosa hecha por el profesor Becher. Si ustedes no han visto la presentación, los invito a ir a la sesión en línea para que la vean. Hemos visto y aprendido los diferentes aspectos que hacen único este sector, que han contribuido a el progreso lento, digamos, al igual que las diferentes barreras que presenta el sector para movernos hacia adelante. Pero existe un país, no solo un país en este mundo, pero un país que ha hecho un progreso significativo, no solo en la gestión del agua, energía y comida a través del agua lícitamente, y ha asegurado que su población tiene seguridad alimentaria, energía alimentaria, seguridad alimentaria y energía segura, y han usado la desalinización en 96%, y ellos están en una de las áreas donde hay menos agua en el planeta. Es una región que está en conflicto permanente y es Israel. Por eso tenemos el placer de aprender cómo es posible que ellos han podido lograr lo que para muchas ciudades y regiones del mundo parecería ser imposible o un milagro. Y después vamos a aprender sobre lo que sucede en América del Sur, en Sudamérica, en la ciudad de Mendoza, en India, en la región de Punjab y en África del Sur, en Cape Town. Sin más, quisiera yo darle el micrófono a Geneva, que es nuestra miembro del Comité de Científico Joven, que ha sido parte importante. Geneva, quisiéramos darte la palabra. Muchísimas gracias, Sergio. Muy bien, muchas gracias a todos por venir y por estar en la segunda sesión, como mencionó Sergio, de nuestra serie de seminarios. Yo voy a ser su moderadora el día de hoy para que podamos hacerlo también divertido. Como mencionó Sergio, yo soy un miembro del Comité Joven para esta serie de seminarios y he estado ayudando a organizar en mi capacidad profesional. Soy supervisor de la conservación del agua en California para una compañía de agua en el área de San Francisco. Si ustedes, un par de recordatorios para las presentaciones del día de hoy. La presentación se traduce en vivo al español y porciones de la y partes se van a traducir en vivo del español al inglés, dependiendo si hablan español. Por favor, hablen su teléfono, descarguen el app de Interprefy. Se escribe así como en la pantalla, Interprefy. Van a poner el código World Water Week, WWW10, es la identificación, y que es 12011, y van a escuchar la presentación que va a ser en español en vivo o en inglés en vivo. Les recomiendo a todos que por favor tengan van a estar escuchándonos a toda la presentación. Entonces, para darles una idea, vamos a hablar un poco sobre una encuesta para ver quién está aquí en el salón y para que empecemos en algunas preguntas de las que estamos pensando para aprender de otros sectores, el pensar en la innovación y el pensar en qué es lo que causa ese ambiente habilitador
para innovación. Saquen sus teléfonos, aquellos en línea, tenemos un público en línea. Si saquen sus teléfonos, váyanse a slido.com y escriban el número de la sesión. Y voy a dar un par de personas a entrar. El número de la sesión es 12011. Ustedes no van a tener todos los posibles tipos de organizaciones y somos bastante complicados en el sector privado, las ONGs, y vamos a ir a otros 5 segundos y una respuesta más. Y entonces voy a decirles que este fue muy fácil. Y ahora vamos a hablar vamos a empezar. Y vamos a empezar en la gestión del sector del agua. Debe de ser público o privado. Wow, estamos aquí con muchas personas y realmente esto es para que empiecen a pensar, para que durante las presentaciones vamos a estar hablando de los presentadores inteligentes que van a darnos casos prácticos sobre estos puntos y después en las preguntas y respuestas van a poder hacer preguntas también. Entonces ahora vamos a estar ya a 3/4, 1/4. Vamos a ver cómo se da. Bueno, se está alejando y por el tiempo vamos a ir al siguiente. Están deseando trabajar en un esfuerzo ahora, incluso si saben que no van a ver los resultados en el futuro cercano. Lo que dijeron es que van a hablar de problemas intergeneracionales. Si tienen un problema ahora y si mi trabajo no es consultarlo, sino estar viendo hacia adelante a un problema que puede estar afectando a mis nietos o a mí como una joven profesionista, ¿cómo vamos a trabajar en estos esfuerzos? ¿Cómo vamos a invertir en estos esfuerzos? Todos están diciendo que sí. Vamos a ver qué dicen nuestros oradores. Ok, y después finalmente, esta es una pregunta provocadora porque estamos hablando de la innovación. ¿Existe suficiente tecnología para resolver los retos del agua en el mundo ahora o requerimos más innovación tecnológica? Por ello, ¿se requiere más tecnologías nuevas para resolver los problemas o tenemos suficientes? Y tenemos que pensar en cómo implementarlos o a lo mejor como precursor. Por eso les voy a dar otros 30 segundos, 15 segundos para responder a este y aquellos en línea. Quiero que agreguen uno más. Ok, estamos obteniendo algo. Entonces esto realmente es, vamos a pedirles al final para ver, vamos a preguntarles para ver si pensaron distinto al final de la presentación. Ok, pero por el tiempo quisiera entrar porque tenemos algunas presentaciones y contenidos maravillosos de los que vamos a hablar. Entonces realmente tenemos gran fortuna. Sí. Y sí, gracias. Entonces, el código de Interprefied es el código que es www.123011. Y gracias por preguntar, porque esto es, vamos a estar entrando a Interprefy para entender la sesión. Estoy escuchando en mi oído en español, se oye muy bien y está funcionando perfectamente bien. Entonces, y ahí es en donde estamos para seguir trabajando con el doctor Diego para tener esta serie de seminarios y como Sergio mencionó, el doctor Diego en el mundo tiene un rol como un coordinador para una compañía de agua en Israel que se llama Mekorot para asesorar a otras agencias y organizaciones sobre geología y temas geológicos. Entonces realmente es muy conocedor en este espacio. Diego Berger va a hablar sobre la evolución del sector de agua en Israel, que es un caso fascinante. Trabaja en el Israel National Water Company. Diego, te damos la palabra. Hello.
Solamente una cosa, al final de toda la sesión vamos a hacer las mismas preguntas, ¿correcto? Porque queremos checar, aquí tenemos gente de alta educación para asegurarnos qué fue lo que la gente aprendió durante esta sesión, ¿ok? Si alguien cambia la manera como pensó antes y después de la sesión. Entonces empecemos que la evolución del agua en el sector en Israel. Voy a hablar de la historia del agua en Israel porque todo el tiempo que la gente va a Israel a comprar tecnología y la tecnología es únicamente la última etapa de la historia. Quiero mostrarles cuáles son las decisiones o cuáles son las políticas que se implementaron durante toda la historia. Yo vengo de Mekorot, que es la compañía de agua nacional que se fundó 11 años antes del Estado de Israel. O sea, tenemos 85 años de edad y el Estado de Israel tiene 75 años. O sea que nosotros adaptamos parte del Estado de Israel como el departamento dentro de la compañía de agua. Entonces, yo quisiera poner en la primera lámina la parte más importante en caso de que alguien se duerma durante el resto de la presentación, con que sepan que la gestión, la administración y lo más importante es el manejo del agua. La tecnología simplemente puede resolver un par de 5 partes del problema. La tecnología tampoco es el objetivo, es un medio para ser más eficientes y para darle agua a todos. Por eso tenemos que ver cuál es el objetivo que tenemos para obtener ayuda de la tecnología, pero no es el problema más importante del mundo. La pregunta que toda la gente tiene de esta agua en el mundo se relaciona con la tecnología y con el presupuesto. Y otras cosas que quería yo poner que no son una solución mágica. Y la pregunta más importante es el problema que la administración es un reflejo de la educación que tiene el país. Se relaciona al valor que le damos al agua. Y esa es la manera como cambiamos la conducta cuando hay un problema educativo y cultural. Entonces, este está en hebreo, solo para ver si entienden hebreo. No es para que chequen si entienden hebreo, pero simplemente aquí tenemos en el 48 solo podíamos dar 10 litros de agua a Jerusalén y así es como nosotros le explicamos a la gente en Jerusalén cómo usar 10 litros al día, porque fue el principio de lo que llamamos la cultura de la escasez del agua. Ellos le dijeron a las personas que tenían que vivir con 2 litros para tomar agua y parte del agua para cocinar, parte del agua para limpieza, pero no tenían que tirar esa agua. También se les enseñó a que, dada la base del reuso del agua, cuando nosotros le explicamos a las personas cómo tenían que usar esa agua de manera inteligente, la iban a usar. Y estamos hablando de que esta hoja tiene 75 años y está explicando en hebreo a los habitantes de Jerusalén de cómo usar esta agua. Esa es la base de la cultura del agua en Israel. Y de nuevo, esto es de acuerdo con la experiencia. ¿Cuáles son los 4 pilares del agua en Israel? Estamos hablando de la política, la innovación. Son las 4 cosas que pensamos que deben de estar en el sector del agua para tener éxito. El primer pilar o la primera ley del 55, que todo el suministro y consumo de agua debe de medirse. Yo les digo que ese es el mandamiento número 11. Cuando Moisés regresó del monte Sinaí, dijo, ese es el 11º mandamiento. Pero sí, claro, hay 10 mandamientos, pero este es el 11º. De nuevo, desde el año 1955 tenemos medidores de agua para el ambiente. Cuando hablo de esta agua sola o esta medición en América Latina o esta ley, lo primero que me preguntan, ok, ¿tú quieres medir porque quieres cobrar por el agua? Y les digo, no, lo que no mides no puedes manejar o gestionar. Para mí el medir el agua para agricultura es subsidiada y era para medirla y no está relacionada con el cobro. Y la segunda es la ley del agua. La ley del agua, de quién es el agua, a quién le pertenece. Está escrito que todos los recursos del agua son parte del público, no del Estado, y la obligación del Estado es manejar el agua para el bienestar de todos. Y está escrito no solo
para el agua potable, sino todas las formas de agua, todos los recursos de agua, incluso la afluencia que se refiere, que se rehúsa, pertenece al público. Podemos ver que existen otros tipos de recursos de agua, también van a pertenecerle al público. El agua no es privada. En tercero y cuarto pilares se implementaron en el 2005, cuando empezamos a desalinizar el agua a gran escala. El agua desalinizada es la más cara y se hicieron dos cosas que son únicas. La primera es que en el 2005 nosotros tuvimos una secretaría, la octava, y tenemos solo una persona responsable. No se puede manejar el sector del agua con muchos ministros. Y el segundo es que damos herramientas porque el sector de agua es un sector cerrado, autofinanciado, todo el dinero viene para el agua, no tenemos presupuesto del gobierno, o sea que somos independientes del gobierno. Entonces la decisión del sector del agua está sesgada y está separada de la parte política del país. Por ello, yo les dije que en el 1955 creamos esta ley de medición y tenemos información sobre el consumo de agua en Israel desde 1955 y esa es la historia nacional, la industria nacional y esa es la población que sube en Israel. En ese año llegué a Israel y no fue por eso que la población tuvo este punto de inflexión, no se relaciona a mi llegada a Israel. Así es que cada vez aumenta de acuerdo con la población. Estamos hablando de 1.8 o 2% al año. El tamaño de la agricultura es de la misma magnitud, es 80% de consumo y ahora es 50-50 para agricultura y para no agricultura. Y lo más importante es esto. ¿Cuáles son las políticas que se implementaron durante la historia de Israel? Desde el inicio, nosotros estábamos hablando de agricultura con irrigación. Cada agricultura tenía conexión con el medidor de agua y no tenía una dependencia de la cantidad de lluvia que tenemos. Y estamos hablando de la infraestructura y la regulación. Desde los años 60 hubo un cambio y se cambió la irrigación a irrigación presurizada y tenemos estos proyectos de infraestructura para obtener agua del norte al sur y llevar agua del norte al sur y una persona inventó la irrigación por goteo. Al mismo tiempo, durante los 70, vamos a decir hace 40 años, toda la agricultura ya estaba presurizada. Estamos hablando de 40 años de presurización. Y durante los 90 empezamos a reusar el efluente. Estamos hablando del 85% de las aguas efluentes y en el 2005 empezamos a la era de la desalinización en gran escala. Por eso es lo que pasó con el reuso y al final vamos a explicar cómo convencimos a la agricultura a usar este tipo de agua, porque depende del precio del agua y por qué tengo que usar esa agua. Principalmente esta agua tiene nutrientes también, es buena para la agricultura el no usar agua común y corriente potable, porque esta agua también tiene nutrientes y es más barata. Y la tercera cosa es que puedo asegurarle al sector agrícola que existe este tipo de agua, porque viene, si les doy agua a la ciudad, tengo esta agua para aplicar al sector agrícola. Así es que desde que empezamos a utilizar ese es el agua potable para agricultura y este es el reuso. Desde el 2015 proporcionamos casi el 50% del agua para la agricultura viene de reuso y el resto es agua potable o agua marginal, que es agua desalinizada. Y una de las cosas que quería señalar, nosotros no tenemos derecho de agua.
Hay gente como en Chile, si la tiene, en Israel la agricultura, la gente, en Israel la gente obtiene el agua dependiendo de la tierra, del tipo de cultivo y de la región y también de la disponibilidad de agua. Si no hay agua para proporcionar esta región, no vas a poder cultivar. Por ello, el parámetro que limita el uso a la agricultura es la cantidad de agua que podemos proporcionarle a los agricultores. Y vamos a hablar ahora un poco porque una de las preguntas que se hicieron es que si es público o privado. En Israel solamente tenemos un regulador, es totalmente pública. Nosotros somos, vamos a decir que estamos abajo de la Autoridad del Agua. Nosotros somos el brazo operativo, proporcionamos agua a la ciudad y en la ciudad tenemos compañías que son públicas y suministran el agua a los consumidores finales. Pero, por ejemplo, podemos también tener un montón de plantas de desalinización privadas. Compramos el agua del sector privado y se lo damos a la ciudad. Por ello, la pregunta más importante es, ¿quién es el regulador? El regulador no es el que suministra el agua, el regulador debe de regular y esto no es obvio en muchos lugares de América Latina. El precio del agua en Israel, por ello, se implementó de manera progresiva durante los 60. Uno se invirtió mucho en la infraestructura para suministrar agua al sector agrícola y dicen que a los agricultores y en 10 años ustedes van a tener que ser más eficientes porque van a tener que pagar por el agua. O sea que es progresivo, no es que se les empezó a cobrar de un año al otro. Y el precio es uniforme, o sea que parte del país da subsidios en Jerusalén, que está a 800 metros por encima del agua, por encima del océano, es más cara que en Tel Aviv, que está a nivel del océano. Y lo mismo con la agricultura. El agua en el desierto del Arabá es más caro que proporcionar a la parte del norte de Israel en donde hay lluvia. O sea que todos los costos están divididos en el agua que estamos proporcionando, pero también tomamos en cuenta cuál es el desarrollo de nuevos proyectos. O sea que el 30% del agua que se cobra en Israel viene de nuevos proyectos. Tenemos como $700 millones al año para nuevos proyectos y no necesitamos presupuesto por parte del gobierno. Por ello, ¿en dónde está la tecnología? Eso es lo que nos importa, ¿no? Entonces, en el año 2008 se dio un economista, hizo un análisis que qué va a pasar en 40 años. Entonces, en 40 años, con la misma área irrigada, con el agua usada en la agricultura, con esa magnitud, vamos a producir 4 veces más. Por eso, si se paga mucho por el agua, tenemos que ser más eficientes y esa es la idea. Esa es la cantidad de vamos a decir, cuál es la implicación del agua en la agricultura, que es muy alta. Pero lo más importante que quiero mostrarles con estas gráficas, que en el 2005 el 71% del agua era agua natural y ahora solo es la mitad agua natural y el mismo tamaño de magnitud se usa 50% de agua desalinizada y 50% de agua potable. Vamos a tener menos agua natural por los cambios climáticos y tenemos que cerrar estas brechas a través de la desalinización. Y quiero señalar que tenemos que estudiar, si estamos midiendo desde el principio, tenemos que saber cuáles son nuestros recursos de agua. Nosotros contactamos a los objetivos del sector del agua. Tenemos que planear para a corto y largo plazo, considerando todos los aspectos como el precio de electricidad. O sea que el 70% del consumo de electricidad en Israel es para, el 70% de la electricidad del consumo es para el agua, para el sector de agua. Tenemos que educar y capacitar, pero lo más importante, y esa es mi última lámina, una buena gestión alienta o los hace ser innovadores,
pero de la otra manera no funciona. Si ustedes tienen una buena estructura de gestión, van a hacer que la gente sea más eficiente y invierta en la tecnología, pero la inversión de la tecnología no puede resolver todos sus problemas. Y con ello quiero darles las gracias. Muchísimas gracias, Diego. Ahora vamos a ir y vamos a escuchar y vamos a ir a otro lado del mundo. Estoy encantada de invitar a Sergio Leandro Marinelli, que es encargado del Departamento General de Irrigación de Mendoza. Es un ingeniero agrimensor y es el primer superintendente a ser reelegido en este rol. Así es que Sergio está haciendo un trabajo muy bueno y vamos a tener otros roles en el gobierno en Mendoza y nosotros estamos encantados de tenerlo aquí para hablarnos un poco sobre la gestión del agua en Argentina. Así es que él va a estar presentando en español. Si ustedes tienen el app de Interprefy, pueden usar la opción de inglés. Gracias, Geneva. Muchas gracias a la organización, muchas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo y muchas gracias a Diego Berger de Mecorot, que hizo factible nuestra invitación. A continuación les voy a pasar un video que muestra rápidamente cuáles son las características geográficas y climatológicas de Mendoza. Anduvo el video. Ahí, okay. The province of Mendoza is located in central western Argentina. La provincia de Mendoza está en la parte de Argentina, pero está en las áreas montañas que proporciona agua disponible y por eso el agua y las autoridades del agua hacen campañas de medición para llegar a áreas estratégicas para medir la nieve y las estaciones meteorológicas están en áreas montañosas que proporcionan información permanente, haciendo posible el proyectar los flujos de los ríos y planear la distribución del agua. El Departamento de Irrigación General es un ente autónomo encargado de la administración, de la preservación del agua, su calidad de los ríos. El Departamento de Irrigación maneja los canales y las presas para que el agua llegue a los industriales, a la agricultura y a la población, entre otros. El Departamento de Irrigación maneja el agua a través de una administración democrática y descentralizada. Esa es la cultura del agua en Mendoza. Una zona, como habrán visto, árida, está en la diagonal árida del Pacífico y tiene un clima muy seco, 200 milímetros anualmente de precipitaciones, un poco más en la zona sureste. Tiene 6 ríos, 4 oasis que ocupan el 4% solamente del territorio y todo lo que se ve verde en Mendoza es en base a riego, 100% riego. Tenemos 500.000 hectáreas que tienen derecho de riego, solamente 300.000 hoy están cultivadas, hay 50.000 usuarios, hay mucho minifundio en Mendoza, eso también complica, hay una red de canales de 14.000 kilómetros, de los cuales 1.000 administran en forma directa irrigación y 13.000 que administran los usuarios a través de sus consorcios, con una figura que está en la Constitución provincial, lo cual hace una gobernanza bastante compleja. Y tenemos similitudes en los comienzos de lo que es Israel. Las aguas son públicas, todas las aguas son públicas. Si bien somos la autoridad del agua y manejamos a nivel mayorista el agua, tenemos la capacidad de medir desde siempre cuánta agua se le da, hay registros históricos en base a la hidrología, y cómo se reparte el agua en la cabecera de esos canales secundarios a las inspecciones de cauce. Y son ellos los que les dan el agua luego a los servicios públicos, a la agricultura o bien a los municipios para el riego de arbolado y espacio de equipamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando que lo que se cobra anualmente en la tarifa y se fija una vez al año, tanto en una boleta que lleva el pago de irrigación como el pago de la inspección de cauce, que se cobra lo que cuesta llevar el agua, pero el agua es gratis, el agua no se cobra. Entonces, históricamente, si bien es un desierto y siempre la ley de fin del siglo XIX previó que iba a haber turnados, que se iba a repartir el agua
de manera no continua, porque precisamente hay escasez, a pesar de que ha habido años que hidrológicamente han sido ricos, esto hace que, ¿por qué nunca faltó el agua en Mendoza? ¿Por qué nunca hubo problemas con el agua, a pesar de que vivimos en el desierto? Evidentemente no faltaba el agua. Si bien hubo variabilidad, hubo a partir de los años muy ricos y años más pobres, pero en definitiva, desde hace más de 12 años, a pesar de que hace más de 20 años los científicos en el mundo y los institutos locales de glaciología y nebología vienen advirtiendo del cambio climático, vienen advirtiendo de que los procesos de escasez van a ser mucho más pronunciados. Y entonces empezamos a advertir, mirando las estadísticas, cuando nos tocó empezar la gestión, que evidentemente no podíamos seguir actuando de manera reactiva y anunciando todos los años que íbamos a llamar a una emergencia hídrica que en definitiva no solucionaba absolutamente nada, eran papeles. Entonces, en lugar de mirar la montaña y trabajar sobre la base de la gestión de la oferta, que es en definitiva lo que se hacía, a medida que el agua empezaba a bajar por los cauces de los ríos, una vez que irrigación había dado un pronóstico de riego, porque tenemos nuestras estaciones, como ustedes vieron, y podemos decir cuánta agua con bastante exactitud va a haber en el año. Luego se administraba en la medida que el agua iba bajando, regulando con embalses que tenemos, con una capacidad que nunca llega a más de un tercio del agua que derrama la media anual de los ríos, y de esa manera se iba repartiendo el agua. No se tenía en cuenta cuáles eran los momentos ni las cantidades que necesitaban los diferentes usos a los cuales recién me hacía referencia. Entonces, si acá se puede ver cómo son las disposiciones en promedio, como en casi todos los lugares del mundo, el agro es el que lleva el grueso del uso del agua, el 83%. Esto no se da así en el río Mendoza, que es donde está el área metropolitana de Mendoza, ya que allí está ahí el 60% de la población, hay prácticamente 1.200.000 habitantes, que tienen un consumo terriblemente elevado. El agro tiene un consumo terriblemente elevado y la ineficiencia en el manejo, en la red y en la aplicación, en cualquiera de los usos que podemos tener, que tenemos, está en el orden promedio del 50%. Esto hace que nos dé, dentro de la mala noticia, la buena es que hay agua suficiente a futuro si somos capaces de hacer lo que hizo Israel, porque en realidad ellos tienen pérdidas, pocas pérdidas, y hay incentivos para mejorar tanto la dotación de agua como para el uso de agua, y también hay castigos para el uso del exceso, cosa que no tenemos nosotros. Entonces, ¿quiénes manejan el agua en Mendoza? Aquí se ve en ese cuadro desde el 2001 hasta el año actual. El año agrícola va de 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente. ¿Qué es lo que pasaba? Fíjense, esos colores tienen que ver con las distintas formas de clasificar la sequía. Hasta el año 2009, inclusive prácticamente fueron años ricos, años que no había inconvenientes. Luego una serie hasta el 2017 que ya marcaba sequías moderadas, pero sequías al fin, donde ya se empezó a notar la escasez y los agricultores empezaron a tener, a pesar de una alerta meteorológica, una alerta hidrológica por la baja de los caudales anuales, empezaron a advertir que les faltaba el agua y empezaron ya a tener problemas. Y desde el 2019 en adelante ya las sequías son extremas y por lo tanto el daño ya no es un daño al conjunto porque el agua que se le suministra, el daño está dentro de su propiedad porque no alcanza ni siquiera a cultivar la totalidad del predio. Y esto es precisamente por los malos manejos, o en algunos casos la falta de tecnificación, a pesar de que cuando hay menos agua se ponen un poco más eficientes, pero de todas maneras todos están esperando que llegue más agua. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos años? Empezar a mirar la demanda, gestionar la demanda y advertir que el proceso a largo plazo es distinto a lo que fue la historia de Mendoza. Puede haber variabilidad seguramente, vamos a tener años buenos. Este fin de semana por suerte ha nevado mucho en la cordillera central y por lo tanto este año quizás un año medio, pero vamos a volver a tener recurrentemente problemas y las lluvias no las podemos incorporar a lo que establecimos como una cuenta de agua, que es la novedad que empezamos a hacer, una cosa muy sencilla, muy simple como metodología, que es establecer como una contabilidad donde tenemos la oferta en la montaña, que no es la misma cantidad disponible en el embalse, ni es la misma cantidad disponible en el dique distribuidor, ni es la misma cantidad disponible en la cabecera de los canales que administran las inspecciones, porque hay infiltraciones, porque hay evaporación, porque hay pérdidas, a pesar de que la red primaria está revestida prácticamente en su totalidad. Entonces lo que hemos empezado a trabajar sobre la disponibilidad del agua, dar información para ver de qué manera cada uso, y los agricultores en particular, entonces hay que medir en lugares donde no medíamos anteriormente. Y estamos usando telemetría en la red cabecera y nos hemos puesto metas para que a medida que pasen los años vamos incorporando la medición en forma directa que nos permite evaluar mejor dónde están las pérdidas, dónde invertir, y también hemos cambiado el manejo,
porque empezamos a dotar a las distintas inspecciones de cauces sabiendo cuál es el uso del suelo, y para eso empezamos a trabajar con imágenes satelitales, hemos combinado con algún tipo de censo que hizo la provincia catastral, y tenemos bastante exactitud en conocer, bastante conocimiento de cuáles son los usos del suelo. Que tenemos vid mayoritariamente, Mendoza es productora de muy buenos vinos que son conocidos internacionalmente, pero también tenemos frutales, también tenemos olivos y muchos cultivos anuales. Esto han ido cambiando precisamente porque muchos, por la falta o la incapacidad de administrar esa poca agua para la extensión que tenían cultivada, han ido sacando cultivos permanentes, han ido perdiendo muchos frutales y han ido incorporando cultivos anuales. Pero los cultivos anuales tienen distintas formas de gastar el agua en distintos momentos, en distintas cantidades, que los cultivos permanentes. Entonces, cuando uno tiene una forma rígida de repartir el agua, lo que hace es darle a todo en el mismo momento la misma cantidad, y eso no hace falta. Entonces, lo principal y lo más difícil fue convencer a los agricultores de que se deben pasar el agua y no le tocaba a ellos, en la medida que la infraestructura no lo permitía. Al final del año, con la cuenta de agua que teníamos en los distintos puntos de la red, iban a terminar teniendo todos la misma cantidad de agua, pero debemos entregar de acuerdo a la curva de gasto del conjunto de cultivos que cada una de esas inspecciones tenía, para con la curva copiada en la erogación respecto de las necesidades de los cultivos, íbamos a ser mucho más eficientes. Eso lo estamos logrando, e inclusive estamos trabajando también con una herramienta que hemos diseñado, y acá es donde viene al final del proceso, al final no, estamos a la mitad del proceso de comprensión de que esto es un problema permanente. Estamos trabajando con todos los que manejan el agua, que son mi institución, que es la institución líder de todo, pero luego están las inspecciones de cauce, que son agricultores comunes que toman cada 4 años el mandato de ocuparse de la red, y los tomeros, conocidos con ese nombre, que son quienes efectivamente hacen el trabajo de abrir las compuertas y repartir el agua en cada finca para entrar a la productora de agua potable. Entonces, la capacitación la hacemos a través de cursos, de diplomados, con la facultad, con nuestros propios facultad de agronomía. Trabajamos también en la medición en las fincas, y luego dejamos recomendaciones para los agricultores, invitando a sus vecinos para que comprendan que el uso que hacen del agua no es el adecuado y que pueden mejorarlo sin inversiones, con buenas prácticas de riego. Y medimos en las redes para saber realmente dónde podemos invertir los bajos recursos que contamos anualmente, pero que sea más eficiente, cubriendo pérdidas muy notables que hay por lo general en redes terciarias cuaternarias. Y bueno, con planes de obra, que escuchaba la inversión que tienen es envidiable. Nosotros, en un país con una macroeconomía desquiciada, este año, si se dan las cosas bien, quizá podamos llegar a una inversión histórica de $100 millones, donde la provincia es la que paga, y luego los regantes devuelven la plata, pero en pesos, después de 5 años de gracia, y en el 60%, con lo cual no devuelven prácticamente nada, con una inflación del 140%. Pero la devuelven, históricamente en otros momentos la han pagado. Entonces la innovación pasa, como decía Diego, fundamentalmente en la gestión, en el cambio de visión, en apuntar a administrar la demanda y en poder. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que dar certidumbre. Hay muchas inversiones importantes que también trabajan solamente con agua subterránea. Entonces lo que tenemos que hacer es un plan, que es lo que estamos trabajando, en adaptar la legislación, que es muy vieja, flexibilizarla, acompañando un plan a mediano y largo plazo que nos estamos trabajando con Mecorot. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Entonces, avanzando un poco más, estamos muy emocionados de tener a Jasprit Tarwar. Ella es miembro de los servicios administrativos de la India y es secretaria principal de la educación superior del gobierno en Punjab, India, y ha servido también como secretaria principal del agua y sanitización, y también ha tenido diferentes papeles en el gobierno. Entonces, ha dado mucho a el sector del agua en Punjab, y estamos muy emocionados de tenerla el día de hoy con nosotros para que nos comparta sus ideas. Gracias. Buenas noches a todos, damas y caballeros. Me dieron esta oportunidad para presentar la posición del estatus de agua en Punjab, en el estado de Punjab. Déjenme mencionarles que las visiones presentadas son mías personalmente y no es donde el gobierno o lo que el gobierno piensa. Entonces, para poder empezar, quisiera yo decirles que a diferencia de Israel, donde hay escasez de agua, en Punjab
tenemos mucha bendición porque tenemos mucha agua de las montañas Big Mali y de las montañas Himalaya. Tenemos 5 ríos y es por eso que se llama la tierra del agua. Entonces, definitivamente es de donde nosotros podemos considerar y conseguir todo el agua que nosotros utilizamos. Estamos enfrentando un problema en Punjab que, y simplemente les quiero mostrar las estadísticas, que está ubicada en la parte noroeste de la India y las áreas de tierra son 50,000 kilómetros cuadrados y la población son 30 millones. Las lluvias en las regiones varían en 300 mililitros de agua y el estado está cubierto con un canal de agua, una red de agua muy importante y es por eso que no hay escasez en términos de irrigar el agua, la tierra en Punjab. Realmente se hace de forma responsable en la India para poder producir el agua. Entonces, de cierta forma, el agua se produce correctamente y se produce la mayor cantidad de alimentos que se consumen en la India y eso básicamente es una comunidad como agricultural, una economía agricultural. Entonces, sin embargo, podemos ver que hay dos partes más importantes en Punjab, en Paddy y en Bharti, y que en donde se hace toda la parte del trigo y del arroz. Y es por eso, en esta parte en Paddy, en este lugar en el sector de agricultura, es por eso que es muy importante para nosotros. Y si pueden ver, el consumo anual es específicamente para la agricultura. Si podemos ver, 40% del agua consumida, 94% del agua consumida es para el sector agricultural, de la agricultura y que de cierta forma tenemos otros sectores, pero como se desarrolla la economía, se utiliza cada vez más agua para los otros sectores, incluyendo el doméstico y el sector industrial. El problema más grande que estamos enfrentando el día de hoy es la situación de el agua subterránea que podemos ver aquí en el mapa y la representación que podemos tener en la gráfica que tenemos aquí en el estado de Punjab y que hay solamente 2 áreas en la parte del sur y el norte de India y estas son las 2 partes que desde 1948 perdón, 1984 a 2021 como ha habido una disminución en el nivel de agua y en estas 2 áreas podemos ver la parte norte, donde también se llaman las montañas del estado, es una parte muy importante para nosotros. Y esta otra parte es del sur de Punjab. Y esta está azul porque hay desalinización. Está el agua salinizada y los niveles de agua son de cierta forma más altas. Entonces no es la mejor situación, incluso en estas áreas donde podemos ver el color azul. Sin embargo, si vemos todos los colores, hay una disminución importante del nivel de agua. Entonces, si podemos ver los bloques administrativos, 76% mencionan que están explotados, están extrayéndose del subsuelo y de cierta forma es el agua que estamos teniendo en estas diferentes áreas y que se utiliza. Una de las cosas que hemos estado considerando es la forma poco sostenible en la que estamos utilizando nuestra agua. Lo que hemos dicho es que Punjab definitivamente tiene un sistema de canales muy bueno, pero con los años la dependencia del agua en canales para la irrigación ha disminuido en la agricultura y la cantidad del agua en el subsuelo ha sido utilizado. Y de cierta forma es las razones que hemos utilizado desde 1997. El poder que se le dio a los agricultores debe de ser disminuido porque muchos agricultores están poniendo sus propias canales y lo están utilizando para la tierra en vez de
utilizarlo para sus cosas. De cierta forma, el agua del canal está disminuyendo y entonces esto está afectando a todas las personas involucradas. Entonces, el 70% de la irrigación está basado en este momento en el agua de subsuelo y 27% en el agua de los canales. Y la irrigación principalmente está basada en la irrigación del canal. Desde 1960, 1.4 millones de agricultores utilizan todos estos tubos y que tienen uno o dos y algunos más pequeños no tienen como estos tubos de irrigación para cada uno de ellos y es por eso que lo tienen que tomar de los agricultores más grandes. Entonces, estas consecuencias que nosotros estamos teniendo se enfrentan en cuanto a las situaciones de metales pesados que tenemos en el agua, que se ha visto en el estado que también está afectando la situación del agua. El día de hoy también podemos ver que no hemos tomado suficientes pasos como para poder o suficientes soluciones, no hemos encontrado suficientes soluciones para mejorar. Entonces, de cierta forma queremos controlar y lo que he establecido aquí es la preservación del agua del subsuelo desde el 2009, que continuamos de cierta forma construyendo y creciendo a PADI, que es la parte en la que más se utiliza el agua, pero también podemos ver el problema de la seguridad alimenticia, que no podemos disminuir el cultivo simplemente para ahorrar agua, ¿no? Entonces, esto quiere decir que por lo menos lo que deben de trasplantar de PADI no debe de pasar en los siguientes meses hasta que esté establecido. Eso quiere decir que no puedes trasplantar hasta el mes de junio, sino después del mes de junio, para que toda esa agua perdida no sea una gran afectación. Entonces, la opción de la situación en la que se pudiera perder el número de plantas es mucho más alto que el agua que se pudiera perder. Entonces, estas son decisiones políticas que hemos estado viendo que es muy importante que debemos de considerar para el agua de Punjab, que nosotros si no establecemos las políticas que van a ayudar a los agricultores por un lado, pero que también les dé los recursos que puedan realmente ayudarles y de cierta forma pudiéramos tener un comité legislativo que considere y que tenga un reporte que sugiera que a largo plazo deberíamos de legislar el agua que estamos utilizando. Entonces, esa es una de las medidas que estamos estableciendo, pero hay más, ¿no? También es el plan maestro que debemos de considerar para manejo de agua y es lo que el doctor Berger estaba mencionando y mencionó muy importante que de hecho en Punjab nosotros podemos establecer este plan maestro para ver cómo podemos tener un balance de agua que sea sostenible a largo plazo, viendo los recursos disponibles en Punjab, así como las diferentes categorías de sectores y qué es y cuáles son sus demandas. Dependiendo de sus demandas es lo que va a establecerse y dependiendo de ese reporte estatal, ese reporte nos va a dar la información. Pero bueno, de cierta forma el Estado también está buscando el- crear una ley de manejo y regulación de recursos de agua y que de cierta forma eso nos pueda ayudar a saber cómo estamos utilizando el agua para establecer un uso más sustentable de agua en todos los sectores. Y también que nosotros sepamos que la regulación debe de establecerse y esto depende del poder para poder imponer y establecer la extracción y una cuota de extracción de agua. Y la estrategia es que no solo se haga un cargo, una cuota, sino que se habilite el dinero de este fondo que se recolecte para ser utilizado para la conservación del agua. Y esto es la forma en la que el regulador se debe de regular la extracción del agua para el 2023 y la conservación del agua y en estos sectores, ¿qué es lo que deben de promover y que pudiéramos ver en el siguiente sector? Que yo creo que el regulador dentro de India debe de ver y dar cierto crédito a la conservación del agua para la industria. Entonces, si yo establezco una industria, primero que nada, el regulador ha dividido el estado, perdón, en zonas las afectadas, las mayormente afectadas, las afectadas medianamente y las zonas verdes. Y esta es la forma en la que se establecen los costos de extracción.
dependiendo de esas zonas, y que dependiendo del costo de extracción se establezca un descuento para que haya un incentivo para la industria para poder mejorar también las técnicas de conservación de agua, y que nosotros también hemos mencionado que lo hemos podido utilizar y de cierta forma en mis premisas, o que lo puedo utilizar para la agricultura o también para el tratamiento de aguas residuales. Entonces, de cierta forma, es el dinero que estamos recolectando de esta extracción de agua se pudiera establecer para las medidas de conservación de agua en el sector público. Entonces, que establezcamos que todos los departamentos vean las medidas de conservación, porque el dinero también es un tema y el financiamiento siempre ha sido un tema, pero que nosotros pudiéramos saber que las agencias reguladoras nos pudieran dar el dinero para poder establecer un esquema de conservación de agua. El reto más importante, como mencionamos anteriormente, es la agricultura. Entonces, 94% del agua se extrae por el sector de la agricultura y no hay regulaciones. De cierta forma, se utiliza para la irrigación sin afectar toda la parte de logística y que afecta a la agricultura. Es muy difícil ser agricultor porque de cierta forma se necesita utilizar el agua. Todos nosotros sabemos que existe una crisis de agua, pero el agricultor también está siendo afectado por la presión social. Saben que están utilizando agua excesiva, pero que también ven los aspectos económicos estatales, y que también hay muchas otras situaciones, mucha incertidumbre que tienen en el sector agricultural. Uno de los esquemas de incentivos que mencionamos en Punjabi, este es un ejemplo que queremos seguir, que se llama Pani Pujao. Pani Pujao significa ahorrar agua con dinero, y este es el primer incentivo que establecimos, y este fue en colaboración con el Banco Mundial y con el Laboratorio de Acción de Pobreza en el MIT, y este estudio realmente se estableció en el que ciertos agricultores se les pedía dar como un título de electricidad, que si pudieran ahorrar en electricidad se les pudiera dar dinero de regreso, y con eso establecido se mostró una reducción en el consumo en la ciudad y también en la electricidad y en el agua de 7.4% al 30% dependiendo del agricultor, y no había disminución en la afectación. Y esto es simplemente sin cambiar, no es simplemente viendo y estableciendo el uso de agua, y estos son los diferentes pasos que se utilizando. El agricultor de 70 años ha estado haciendo esto por muchos años. Él sabe que la cuota de agua ha disminuido tanto y que sabe que cada año es mucho más difícil conseguir el agua que debe de ser utilizada o que él necesita utilizar. Entonces, bueno, el video va a estar ahí en las diapositivas en línea, pero vamos a avanzar para que podamos tener un buen momento, buen tiempo para discusión al final. Entonces, muchas gracias, fue impresionante. Ahora vamos a tener a Claire Pangeli, ella es jefa de sociedades estratégicas de una organización sin fines de lucro que se llama Green Cape, que es la adopción de la tecnología verde y los productos económicos en Sudáfrica. Y ella tiene sociedades estratégicas aquí en Europa y es el líder del área de agricultura y agua en Green Cape, y trabaja de forma muy cercana en Cape Town y estuvo trabajando en la Ciudad del Cabo anteriormente. Le vamos a pasar ahora la palabra. Hola a todos. Entonces, sí, yo vengo de una organización sin fines de lucro y voy a estar hablando de la sequía de la Ciudad del Cabo de hace algunos años, y lo que vamos a estar viendo el día de hoy es el trabajo que se estuvo haciendo en la Ciudad del Cabo y fuera de los servicios. Y es importante reconocer que por sí la Ciudad del Cabo estableció medidas extraordinarias, y la infraestructura y la perspectiva y el precio para los diferentes sectores, y que simplemente quisiéramos hablar y
mencionar lo que pasó en mi ciudad y cómo otras ciudades también se unieron. Pudieron haber escuchado de Day Zero, el día cero, que era una campaña que se utilizó y que bueno, el resumen de ello es que tuvimos unos muy malos años de lluvias y el verano, obviamente, en el 2018, a inicios del 2018, teníamos el pronóstico del día cero. Entonces, lo que el día cero significa es que básicamente el área de suministro de agua de la ciudad del Cabo tuvo un problema específicamente y llega a un nivel en el que se reduce el suministro de agua para todos los ciudadanos. Entonces, de cierta forma, esto pasó en la ciudad y en comparación con todas estas áreas, en esta área pudiéramos ver que es el área donde tenemos agricultura, pero también es donde se utiliza la mayor cantidad de agua por el estado. Entonces, esta idea de básicamente el día cero, que vamos a hablar un poco más adelante, como pueden ver en la gráfica, cada semana nosotros podíamos tener un nivel actualizado del agua y cómo se podían ver estas presas, el nivel de agua en las presas, y para ver qué pudiéramos hacer si este día cero fuera a ocurrir. Entonces, esto fue al inicio de febrero en el 2018 hasta julio del 2018 donde ocurrió el día cero. Entonces, esto fue bastante radical para una ciudad que pudiera estar pensando una ciudad de 500,000 de personas. Entonces, evitar el día cero era muy importante porque debíamos de considerar cómo colaborar, cómo organizar el consumo de agua para que no hubiera una gran reducción. Entonces, que se consideraran todos los sectores que normalmente no tienen un papel tan importante en el manejo de agua, en esta crisis se volvieron muy importantes. Estamos hablando de los negocios industriales, comerciales, turismo, que también es un sector muy importante en la Ciudad del Cabo, y la academia, que también es muy importante saber el mensaje que podemos establecer hasta que llegara a este periodo, pues fue mucho de la colaboración. Como nosotros, de toda la comunidad, toda la sociedad, hemos en conjunto he evitado el día cero y bueno, fue también una colaboración muy, muy importante, un componente muy importante que fue también algo muy visual y una idea muy tangible de cómo se vería el día cero. Entonces se establecieron todos estos puntos de colección de agua en la ciudad donde pudieran ir y recolectar el agua, ¿no? De 25 litros diarios por persona diaria. Entonces era como en los lugares específicos. Entonces, esta es la parte importante. Vamos a hablar del negocio. Somos una organización sin fines de lucro que apoya el crecimiento de los negocios y que de cierta forma nosotros pudiéramos utilizar, es nuestra ciudad, que pudiéramos considerar para la sociedad, la parte de resiliencia. Nosotros hemos trabajado con organizaciones en el espectro para poder pensar cómo cada uno de nosotros podemos segmentar cada una de las áreas de fortaleza y cómo podemos ser parte de esto. El siguiente paso realmente era priorizar y coordinar todos los usos. Entonces, desde la perspectiva de Green Cape, nosotros pudimos realmente establecer y tener una comunicación con el sector industrial que es bastante complejo, que pudiéramos nosotros considerar en cómo se establecieron filtros de agua, cómo se pudieron establecer diferentes cosas en la industria y distintas competencias que nosotros pudiéramos considerar. De ahí, nosotros realmente hicimos mecanismos muy claros y mensajes de involucramiento con los negocios y era este camino de resiliencia que nosotros pudiéramos tener con los negocios, que estuvieran en sus sitios y pudieran venir con nosotros y que pudieran establecerse en el camino y que todos en el sector del agua dijeran, bueno, esto es muy obvio, pero para las personas que nunca han estado involucradas, obviamente las personas simplemente no querían como darnos el agua. Entonces definitivamente hay que saber cuánta agua estamos utilizando de forma diaria y cuáles son los requerimientos de calidad. Entonces empecemos ahí, pensemos en
en cómo cada una las personas debe de considerar. No es tan complicado, pero deberíamos de considerar cuánta agua y reducir el nivel de temperatura y hay que hacerlo paso por paso para ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Y simplemente esto era fue una campaña bastante exitosa que hizo que las compañías se involucren en este periodo, en un año, que pudimos reducir el consumo en un 41% y que esto nos llevó a una mejora en el sector de tecnología de agua en la que me voy a enfocar aquí. Simplemente nos muestra en un sector como el industrial que había deficiencias importantes que podíamos ver en el tiempo, cómo pudiera mejorar. Y la otra área que estaba relacionada era las comunidades, que pudiéramos ver estas son pantallas de Facebook en esas fechas, pero las personas simplemente se involucraron. Las personas estaban creando estas redes de comunitarias y que esto realmente estaba basado en la idea de que cada uno tiene una ubicación de agua de 50 litros diarios y cómo pudiéramos considerarlo de forma diaria. Muchos consideraban cómo pueden utilizar el agua que cae de la regadera para poder jalarle al baño y ese tipo de cosas. Esto es lo que podemos ver en esta gráfica y como podemos ver es lo que establecemos aquí y que, por ejemplo, pudiéramos había una también canción en la radio que mencionaba exactamente que duraba 1 minuto y medio y era en ese minuto y medio que te tenías que bañar y te tenías que salir del agua por ejemplo también decía que si habías hecho solo pipí que lo dejaras y ya si hacías del número 2 entonces que sí le jalaras. Entonces ese tipo de cosas que se fue y se hizo realidad para generar la acción. Formed through academia. Otra área muy importante a través del ámbito académico, había trabajo que se hizo en el Departamento de Economía en la Universidad de Ciudad del Cabo, que fue muy innovador durante la crisis. Habló o fue sobre estos mapas de agua. A nivel hogar, de manera mensual, iban a publicar los datos de los hogares que estaban logrando sus objetivos de consumo de agua. El objetivo era 6,000 litros por mes. Eso funciona a 50 litros por persona, por día o por hogar, pero de una casa de 4 personas. Si llegábamos a ese objetivo, te daban un marcador en verde. Si era verde, entonces tenías 10,5 litros, estabas bien. Y si no había puntos verdes, no te penalizaban, no te ponían un punto rojo, simplemente te decían, checa a tu vecino, ve lo que está haciendo. Había mucho como presión social que se creaba para que fuera una manera positiva en que la gente se limitara a usar el agua, de alguna manera traer los beneficios tangibles de lo que estábamos haciendo como individuo, como hogar y reflejándolo de regreso hacia la comunidad. Y eso, claro, se consolidó y esa información se publicó de manera semanal en un pizarrón. Así es que podemos ver los niveles bajos y podemos ver cuánto estaba consumiendo la ciudad y cada semana cuál era la fecha de día cero. Y realmente se volvió una obsesión y de alguna manera para hacer una reflexión sobre esta gráfica y cuánta demanda se evitó y se redujo el consumo de agua, podemos ver que cuando estamos viendo un patrón normal, estamos viendo como 1,000 megalitros al día que consume la ciudad y cayó a lo que era casi 500,000 litros al día. O sea, una reducción del 50% en el uso de la ciudad en una ciudad en un periodo muy corto de tiempo. Fue muy dramático, pero simplemente fue lograble y creo que estaba mostrando que la comunidad de la acción y toda la sociedad trabajó, hizo un esfuerzo muy importante para darnos resultados tangibles. Se evitó el día cero, llegaron las lluvias después y podemos ver ahora en el futuro o en la actualidad es que ahora seguimos dando este bajo uso del agua. Y como podemos ver también
que con las proyecciones del cambio climático en Ciudad del Cabo estamos viendo un cambio en cuanto a la caída de la cantidad de lluvia. Está más seca la ciudad. Tenemos que aplicarlo en ciertos puntos, pero no podemos tener esto. Tenemos que desarrollar fuentes alternas de agua y es lo que la ciudad está empezando a hacer entre el reuso de las aguas superficiales y la diseminación del agua. Y con ello termino y quiero darles las gracias. Muchísimas gracias, especialmente como alguien que trabaja en la preservación del agua y conservación del agua en California. Tengo mucho que aprender para llegar a 150 litros por persona por día. Claro que no estamos ahí. Ahora, a continuación, quiero invitarlos a todos ustedes al estrado para que se sienten, para que hablemos un poco sobre estos problemas. Y si pueden subir todos, por favor. Encuentren su asiento, siéntanse a gusto, Jasper, Diego, Claire y Andrés y Sergio. Lo que vamos a hacer en este momento es, Diego, al principio estábamos... una de las preguntas del público era si priorizamos los esfuerzos, que no vamos a ver resultados en el futuro, y el 90% de los encuestados dicen vamos a trabajar y no vamos a ver resultados, pero esa es una mentira. Yo quisiera escuchar su respuesta, pero una pregunta es que si no están haciendo las cosas, ¿cómo asignamos esos esfuerzos? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles por qué hago esta pregunta. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Punjab, el ministro tenía 80 y tantos y ella era la que empujó para hacer este plan masivo del agua. Y yo le dije, tú no lo vas a ver, estamos hablando de a 30 años. Ojalá que vivas 120 años, pero no vas a vivir tantos años. Es muy difícil tener un resultado tan rápido. Es difícil trabajar para algo que no vamos a ver. Y la pregunta es que la mayoría de la gente dice, sí, sí lo quiero hacer, porque para hacer cambios en el sector del agua es que quiere decir que tenemos que cambiar la conducta, la cultura, y toma tiempo. No vamos a verlo en 1 o 2 años, ese cambio de cultura o ese cambio de comportamiento. Y eso es lo más importante. Estamos hablando de una política de agua que duró 80 años y no ha cambiado con cada gobierno, pero al final vamos a poder ver los resultados. Muchas gracias por su comentario. También creo que es un tema que nos trae mucho reto. Y claro, vamos a ver si la gente cambia también en su comportamiento. Los retos de agua de los que hablaron son regionales, pero desafortunadamente son demasiado comunes en el mundo. Quería yo saber, con esa caída de la agua subterránea y la contaminación del agua, a veces podemos ver que vamos a tener una crisis de agua potable en el futuro cercano. Entonces, ¿cómo Punjab va a cambiar esta situación? Bueno, muchas gracias. Y sí, es un hecho que el agua superficial y el suministro de nuestra agua es superficial y se basa el agua potable en agua superficial. Una decisión que hemos hecho es darle agua a las personas, pero cuando lleguemos a estos factores de costo, entonces tenemos que ver cuáles son los esquemas de suministro de agua a través de la tecnología para traer agua potable. Y en tercer lugar, tenemos que cambiar la conducta. Para cambiar la conducta de las personas, es importante que el departamento, que es un departamento de ingeniería, sea un departamento de agua pública y también el departamento de ingeniería. Tenemos que cambiar la manera de pensar no solo de los funcionarios, pero también del gobierno y el papel que juegan. Las personas en las organizaciones construyen capacidades de construcción en las comunidades para poder trabajar con las comunidades y que las comunidades puedan ver cuánta agua usar,
cuáles son los problemas de calidad, cómo usar el agua, qué calidad de cuánto agua usar. Y una de las cosas es cuando empezamos a trabajar en Punjab, yo pensé que Israel tenía muchos pozos, porque teníamos 3,000 pozos y llevábamos la tierra sagrada por el número de agujeros, es un chiste en inglés, pero ellos tienen 500,000 de agujeros y la electricidad para el sector agrícola es gratis y por eso dijeron que tenían que cambiar la conducta porque es gratis y eso es muy importante, el cambiar la conducta en Punjab. Creo que es muy interesante porque tenemos que ver el lado de la gente en los servicios de agua y en el trabajo increíble que hacen los ingenieros también. Sergio, usted está hablando de Mendoza. Mendoza está enfrentando cada vez estrés de agua con sequías y con problemas de falta de agua y está diciendo que esa es la nueva normal. Entonces, como director del sistema de agua en Mendoza, ¿qué consejo le dan a otros gerentes de agua en el mundo que están en situaciones similares? ¿Qué les aconsejaría para enfrentar una falta de sequías? Bueno, el primer cambio que hay que hacer, tanto en la mentalidad como en el manejo, The es first thing is ver to change the culture and the mentality. And Diego will help live translate to I don't English a know. little bit I for will these try to listeners. translate what he has to say, not we are. el agua que uno le da, Eh, el agua que hay, pasar a darle el agua que realmente necesita Yeah. cada sector. The main thing is to convince the people to use what they need and not what they want. tenemos que comenzar a la gente que use lo que requiere y no lo que necesita. Hay que trabajar en lo más difícil, que es lo que decía Diego, que es el cambio de concepto de la gente, que acepte la gente esta nueva realidad. Lo que It's más not cuesta. only working in that the people should accept this new reality. Que la gente acepte la nueva realidad, que es el problema. Y ser firme en las decisiones. Por ejemplo, el sector público maneja el agua potable. Como les dije, la presión en uno de los ríos, donde está el asentamiento mayor de población. I'm not a translator. So, you have to give tools to the people and to convince the people to use the way. Tenemos que convencer a la gente que usa el agua de manera inteligente. Darle al uso poblacional el agua como prioridad. So the domestic usage is the first priority, according to the law. Pero no dice que haya que darle todo el agua que pidan, sino Another thing that they have to use not everything that they want, so what they need. se están usando por día 850 litros por persona, And they are using 800 liters per person per day. de los cuales la mitad se estima, porque no se mide, que se pierden por falta de inversiones en renovación de So instalaciones. half of the water is yes, there are leakage in the system. Entonces, mi condición, que no puedo negarme a darles agua, es que, como hacemos reuso una vez que salen de las plantas cloacales, So they want to reuse the water after the wastewater treatment plant. So entonces ese agua con un tratamiento adecuado, terciario, hoy tenemos tratamiento secundario, they want to make a tertiary treatment after in the wastewater treatment plant to reuse this water. nos va a permitir reutilizarla y en definitiva vamos a compensar lo que le damos además con el agua que recibimos. So they will compensate this with the water that are the leakage in. Y lo compensamos con el agua que se elimina en el sistema. Puntos de la disponibilidad a lo largo del río nos permite compensar y no causamos daño a los otros usos. So this reuse it will be also a network of monitoring system. Y nos permite tener un sistema de monitoreo para ver cuánta agua usan en cada punto y de esa manera lo usamos de manera inteligente. I appreciate this concept that you said of we need to Aprecio el concepto que tenemos que convencer a las personas a usar lo que necesitan y no lo que quieren, y eso es un gran reto, pero me encanta ese punto que mencionó. Y entonces creo que cambiando a Claire, una de las cosas que usted está hablando sobre el día cero y la experiencia de que de alguna manera es una experiencia que nos asusta a todos. No queremos llegar a no tener agua, pero habiendo dicho ello,
cambio. Hay tantas lecciones y cosas que la gente aprendió. A lo mejor nos puede hablar de las lecciones que experimentaron, que podrían apalancarse en otras situaciones, como por ejemplo en la crisis climática u otras áreas, zonas de sequía en el mundo. Creo que lo primero y más importante es que tenemos que tener una conversación honesta y elevar la conversación con el público. Ese fue un cambio muy importante que sucedió en Ciudad del Cabo, y la marca del día cero o day zero fue muy poderosa. En primer lugar, y más importante, hubo un gran cambio de la ciudad diciendo, no se preocupen a decir, esto es un tema serio, todo mundo tiene que poner su granito de arena. Y la segunda es involucrarnos en lo que cada uno de los individuos, organizaciones hace. Uno de los pasos prácticos de lo que podemos hacer, de alguna manera nos asustamos, pero nos dan las herramientas para tener un impacto en la situación. Y si le damos a la gente en ese poder es muy importante. Y creo que el último punto es el poder de los datos. Creo que hubo una gran cantidad de datos que se utilizaron en diferentes plataformas y de repente todas las personas en la ciudad sabían dónde estaban las diferentes presas, cuánta agua se estaba usando, cuánto agua había en las presas. Había mucha transparencia hacia dónde iba el agua y eso se volvió algo muy poderoso y hizo que tuvo un impacto individual hacia que esos 50 litros por persona tuvo un gran atributo al total. Y yo creo que ustedes demostraron también que el problema no es que tenemos escasez o si no tienes agua, no la vas a usar. Es lo que decimos en Israel. Tenemos la bendición de falta de agua, porque cuando se tienen muchos recursos, ese es el problema, que no lo sabemos aprovechar y apreciar. Aprecio ese punto de vista y el empoderar a las comunidades y proporcionarles a las comunidades con la información para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, para usar solo el agua que necesitan. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en India, en Maharashtra, y una de las primeras veces, después del lanzamiento, dijeron, requieren más comida. No estaban diciéndome si quería yo, necesitan más comida. No es que si quieres más comida, necesitas más comida. Esa es la pregunta, ¿necesitas más agua? Es un cambio cultural y de conducta. No es lo que quieres, sino lo que necesitas. Y creo que es una moraleja muy interesante. Y ahora cambiando a nuestra serie del seminario sobre las lecciones de otros sectores, que nosotros hablamos de ello un poco ayer y mañana y nos enfocamos en el agua, pero en las lecciones de otros sectores quisiera yo saber si todos como panelistas dirían, y sería justo, que una de las lecciones aprendidas en el sector del agua es trabajar con otros sectores para desarrollar estos enfoques holísticos y fortalecer nuestra colaboración con energía y transporte y comida. Yo creo que no tenemos que colaborar. Estamos influenciados por otros sectores de manera extrema. La crisis de electricidad influencia el sector de agua y lo opuesto no es tan claro. Entonces tenemos que aprender para usar menos energía también, pero no colaborar, sino tenemos que usarla de manera inteligente y ese es el objetivo más importante. ¿Tiene algún comentario? Porque creo que los hechos de lo que expliqué es que el tema no es el agua, el tema era el subsidio del agua, era un porcentaje muy importante del PIB, era el subsidio tan importante que damos. Si podemos controlar el subsidio, podemos controlar el agua en el sentido de la extracción del agua y creo que ese es lo más importante. Pero por otro lado tenemos que dar un beneficio a otros, entonces hay una interrelación y empezamos primero con el 90% de la gente del área en Punjab es agrícola. Estamos trabajando en una alberca debido a
que hay arroz y trigo, pero entonces ustedes tienen mucha agua que viene. Esa es la escena original. Bueno, hablamos con el público, resolvimos el problema y por eso la regulación, ya tenemos regulación en agua. Y de manera similar, como todos trabajamos a través de los sectores y otros sectores y de otras jurisdicciones y cómo eso ha ayudado. A lo mejor, Claire, podrías hablar de ello, porque no solo trabajas en agua, trabajas a través de diferentes tipos de industrias. Sí. Yo creo que es interesante porque en este punto, ahora, nosotros vamos a tener una mucha más agua de riego y queremos hablar de energía. Tenemos una crisis de energía eléctrica y también ahí hay mucho trabajo que se tiene que hacer sobre la energía renovable. Entonces creo que no es fácil. Tenemos que apreciar que tenemos que ver los tiempos correctos. Tenemos que basarnos en algo. Es como traer otra gente de otros sectores para que la interseccionalidad sea relevante y traer la atención de la gente durante periodos muy largos es difícil, pero el tratar de pensar en cómo podemos crear mecanismos y mediciones que tengan impactos a largo plazo sobre cosas importantes a notar. Y no todo el mundo quiere hablar de agua todo el tiempo, la verdad. Y sí, una declaración fantástica. Y creo que tenemos tiempo para preguntas. Ya no tenemos tiempo para preguntas, entonces los que están en línea pueden escribir sus preguntas. Vamos a tomar preguntas del público con el micrófono, por favor, para poder tomarlas. Y yo también tengo más preguntas, pero quiero compartir mi tiempo. Yo no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para los panelistas. Y adelante, con el micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Hola a todos. Yo soy Ala y trabajo en la Universidad Técnica de Múnich. Gracias por ese gran panel y mi pregunta es más una observación porque he estado trabajando en el sector de agua y hay mucho enfoque en crear conciencia al usuario final para la gente que utiliza el agua. Pero viniendo del Medio Oriente, por ejemplo, como Diego, la gente recibe agua una vez a la semana, entiende la escasez y toman el agua que reciben una vez a la semana, la racionalizan 7 días para su uso. Entonces, lo que quiero entender es, o lo que quiero decir es que tenemos que crear más conciencia para la gente que trabaja en el sector agrícola, por ejemplo, pero también debería de haber un enfoque de crear conciencia en la gente que como los gobiernos, los ministros, pero también gente que está en medio, como los empleados, la gente que tiene la responsabilidad de tomar decisiones. De acuerdo con mi experiencia, hay mucho trabajo que se puede hacer alrededor de la conciencia para aquellos que toman decisiones. ¿Es algo que han hecho antes? ¿Van a hacer? ¿Cuál es el mejor mecanismo para crear conciencia y cambiar la conducta, tanto del usuario final como de los que toman decisiones? Nosotros trabajamos con un plan maestro en muchas partes del mundo. Cuando hablamos de lo que les mostré, de estos 4 pilares, yo solo estuve en Punjab, es que, por ejemplo, en Italia, nosotros queremos perder peso de aquí a 10 años y el problema es el proceso porque no toda la gente usa el proceso y por eso preguntamos que si ustedes quieren hacer un esfuerzo de algo que a lo mejor no van a ver el fruto al final y eso es lo que tenemos que ver porque al principio tenemos que ser sinceros con las personas, que sea claro que si nosotros seguimos de esa manera haciendo el trabajo es como el Titanic, nos vamos a hundir. Tenemos que cambiar la conducta, pero tenemos que cambiar la cultura y la educación, y eso es lo más importante. Y el hacer políticas a largo plazo, no que cada gobierno decida dentro de su gobierno lo que quiere hacer. En la América Latina, cada gobierno llega y cambia la política. Queremos una política del agua que dure 80 años o que dure por lo menos 20 años, si no es que más. Y como les dije, aquí
¿Tiene alguna idea sobre niveles más altos de gerentes de agua, de cómo empoderamos y aumentamos el conocimiento en ese nivel de empleado medio? Tenemos capacitación para los funcionarios. Por ejemplo, este proyecto se ha hecho, no se hubiera hecho a nivel más alto. La planeación y la implementación se hace a través de los funcionarios a niveles y vamos a interactuar con los agricultores. Esa exposición se comparta con otros que están ubicados en las áreas para poder entender lo que sucede. Hay capacitación en otras áreas y también creo que es una sociedad que entiende. No es que el sector de gobierno nada más se tiene que tomar un punto de vista holístico. Somos todos parte de la sociedad, no solo que el gobierno se ocupe, pero yo también creo que al final tenemos que construir una confianza entre todas las partes, porque si no confiamos en el gobierno que estamos haciendo lo correcto, es imposible lograr los cambios. Ese también es un problema de conducta. Es fundamental lo que en todos lados pasa, cuando hay muchos actores, desde el Yeah, usuario those hasta la have cabeza, a lot of factors, other people enjoying the players. es fundamental manejar la misma información. So you have to deal with the same information. Entonces me parece que es muy importante generar un sistema de información pública You have to generate or to build this it's a database, a public database. donde intervengan los distintos actores, desde los investigadores, la academia, All the players should be included there, or academy and the con distintos niveles que le permitan incluso al usuario, esto que contaba en Ciudad del also Cabo, the consumer should Contaban- understand what the kind of data that they have. en Israel, la gente estaba pendiente de cuánta agua tenía. Yeah. La So gente it's like the example in Cape Town or in Israel that the consumers know how much water they have to En consume. Argentina preguntamos cuánto vale el dólar todos los días. Entonces, So bueno, in Argentina, we la ask how información much es muy is importante. the exchange of the dollar, the exchange rate. Questions. In fact, I just wanted to answer to the question you'd raised that, they give water once a week. Let me just Solo quería hablar del tema que se da agua una vez al año. Nosotros estamos haciendo un financiamiento de 365 días al año. Hay una descuadra entre las expectativas en lo planeado y lo ejecutado. En el sector del agua sentimos que si damos agua 2 veces al día es suficiente para manejar el agua, pero las agencias multilaterales, los bancos mundiales y las agencias están viendo un suministro de agua de 24/7. Eso quiere decir que yo tengo suficiente agua todo el tiempo y tengo que ir a 24/7 o cuál es el equilibrio entre agua 2 veces al día y agua 24/7. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer una pregunta a Claire. Claire, ¿podrán ustedes desarrollar un sistema de alerta temprana para ayudar a otras ciudades para prevenir el que lleguen al día cero? Estoy disponible, tengo una tarjeta de presentación para platicar a mayor profundidad, pero yo no creo que nosotros tengamos una plantilla que apliquemos, pero los servicios han compartido sus experiencias y hemos hecho mucho trabajo de infraestructura y presión a la gestión, implicaciones de qué pasaría si nosotros tenemos un flujo restringido de agua para los hogares también. No es algo que hemos tratado de replicar porque a lo mejor estoy equivocada, pero parecería ser como un incidente aislado en ese momento, pero posiblemente en el futuro puede volverse algo más actual y no creo que podemos intentar y ayudar. Al principio queremos transmitirle a la gente este pánico para que usen menos agua, pero también viene con riesgo político. Hay gente que perdió su trabajo en esa crisis. Entonces realmente tenemos que hacer un balance, tenemos que ver otras ciudades en el mundo que sus niveles de presas son más bajas en cuanto al agua y no tienen ese tipo de problemas. Fue una estrategia riesgosa y a menudo los políticos no les encanta jugar ese juego del pánico hacia la gente. Gracias. Hola, yo soy Roan, yo soy de Rusia y tengo varias preguntas. Y la primera es,
la sobreutilización de los recursos y la desertificación. Que hay un riesgo en Pakistán porque estamos usando los recursos. No, yo creo que es un problema que nosotros tenemos. Cada quien debe de manejar sus propios problemas y no creo por ello, pero sí, hay problemas en cuanto a compartir el agua en la superficie, pero creo que son problemas locales que se tienen que resolver, pero también hay otros cambios que tienen que hacer todos, como los cambios conductuales, y tenemos que resolverlos todos, y no solo entre los países, pero entre provincias en Argentina, otras partes del mundo, porque las fronteras hidrológicas no siguen a las otras. No contempla el aspecto ambiental. Recién lo In the introdujo. case of Mendoza, the law is from 82. There's not, let's see, all the environmental impact is not inside this law. Recién lo introduce la Constitución Nacional en 1984. So 100 years after that, they consider En nuestro caso, también estamos tratando de incorporar la gestión ambiental e incorporar al ambiente como un nuevo usuario. So they want to all know, not only to incorporate the environmental issue, also it's like the nature as a consumer that is very important. Y en el plan maestro tiene que contemplar la recuperación del ambiente deteriorado por la falta de And agua. also the other province, I will say. Okay. So no, they have also to consider all the consumers, the master plan, also the rest of the province. Tienen que considerar el resto de las provincias en el plan maestro. Y odio cortar buenas discusiones, pero nos quedamos sin tiempo. Tenemos que hacer un cierre de esta sesión. En primer lugar, quería yo agradecerles a todos ustedes por ser parte de la sesión, por proporcionarnos distintos casos, pero ver problemas similares en cuanto al manejo del agua. También siento que eso proporciona diferentes puntos de vista para diferentes personas, que aquellos que reciben agua una vez a la semana o otros que reciben agua todo el tiempo. Hay mucho por aprender, y con eso, con esta idea y con el seminario que estamos tratando de SIWI sobre el tema del agua y el tema de la innovación, queremos pedirle a todos qué es lo que, si nos pueden dar una idea no esperada que salió y qué es lo que todos ustedes tienen que decir. Tengo una última pregunta, una encuesta en la pantalla para que pensemos. Hay una cosa nueva para ustedes, algo que digan, no había pensado en ello antes. Por favor, compartan, porque siento que me gusta que las lecciones aprendidas no necesariamente son malas, nosotros, o ese comentario de estamos bendecidos con poca agua. Es chistoso, pero a veces es verdad. La colaboración transfronteriza es también importante y necesaria, y la escasez y del agua y el cambio de conducta y del trabajar con los políticos. Y queremos ir a nuestra tercera sesión, va a estar en el C3 el día de mañana a las 4. Ya sé que es la mitad del día, pero les aprecio haber venido, y aquellos en el mundo que están apenas entrando, son las 8 de la mañana en California. Así es que nos vemos a todos a las C3 mañana. Vamos a aplicar lecciones de otros sectores y tener una sesión y una discusión con gran colaboración para tomar estos aprendizajes. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Qué significan para el agua? ¿Y qué significan para todos nosotros con ello? Quiero agradecer a todos los panelistas, a todos los invitados. Espero verlos el día de mañana, y gracias a todos. Gracias.